Hola, ¿cómo están? Hoy día 9 de diciembre del 2021 les habla su amiga Cecia Gadea, coach en temas de planilla de remuneraciones de régimen general, MIPES y construcción civil. En esta noche que nos reúne vamos a ver el cálculo de las gratificaciones por fiestas navideñas. Como bien lo saben, en el año se recibe dos gratificaciones. Uno con motivos de fiestas patrias que se recibe en la quincena de julio y otro con motivos navideños que se recibe en la quincena de diciembre. Bien, antes de comenzar quiero comunicarles que continúa a la venta mi ebook ABC de planilla de remuneraciones de régimen general que se encuentra a la venta desde el año 2015. En el ebook que vamos a encontrar tenemos dos módulos. El módulo 1 que trata todo referente al tema del registro, PLAME, AFPNet y elaborar la planilla de remuneraciones con su respectiva importación masiva de remuneraciones y recibos por honorarios a la PLAME. Se entrega el libro en PDF y todas las plantillas en Excel con sus respectivas fórmulas. En el módulo 2 vamos a encontrar todo el paso a paso cómo calcular tus beneficios laborales. Se entrega también plantillas en Excel y el libro en PDF donde vas a encontrar pantallazos y va a estar paso a paso cómo calcular tus beneficios laborales. Bien, entonces damos paso a lo que nos reúne esta noche, que son las gratificaciones por fiestas navideñas. Nuestro marco legal para el cálculo de las gratificaciones tenemos la ley 277/35 y nuestro decreto supremo 005-2002-TR. Cuando sale una norma, una ley, siempre debemos esperar a que se publique el reglamento, porque en el reglamento vamos a encontrar todos los pasos, cómo calcular lo que nos indica la ley. Bien, entonces seguimos con nuestros cálculos, con lo que dice la norma. Primero tenemos que tener, para hacer nuestro cálculo, primero tenemos que saber qué cosa es lo que nos indica el reglamento, qué temas, qué pasos debemos seguir. Bien, entonces, para el cálculo de nuestras gratificaciones de enero a junio, se considera el sueldo percibido al 30 de junio y se paga en la quincena de julio. Y para nuestro cálculo de fiestas navideñas, que es de julio a diciembre, se considera el sueldo percibido en el mes de noviembre. Después nos habla de la remuneración computable. ¿Qué conceptos vamos a considerar o tomar en cuenta para nuestro cálculo? Acá nos dice reglamento en el artículo 3, inciso 3.1, nos dice: se considera remuneración regular aquella percibida mensualmente por el trabajador en dinero o en especie. En el caso de remuneraciones complementarias de naturaleza imprecisa o invariable, se considera regular cuando el trabajador lo ha percibido cuando menos 3 meses en el periodo de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador que está en planilla recibe un concepto remunerativo en un semestre determinado, ya sea para cálculo de CTS, gratificaciones, hay que considerar como mínimo que haya recibido este concepto de libre disponibilidad como mínimo en 3 oportunidades, ya sea continuo o discontinuo dentro del semestre. ¿Cómo se calcula el pago de las gratificaciones? Dice, se calcula en los periodos de enero a junio y julio a diciembre respectivamente.
Dice, las gratificaciones ordinarias equivalen a una remuneración íntegra si el trabajador ha laborado durante todo el semestre y se reducen proporcionalmente en su monto cuando el periodo de servicio sea menor. Por ejemplo, si el trabajador solo tiene 3 meses de labor o 4 meses, se va a pagar en base a 4/6 o 3/6 o 1/6, dependiendo la fecha de ingreso. También hay que tener en cuenta, dice, que el tiempo de servicios para efectos de cálculo se determina por cada mes calendario laborado en el semestre correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si un trabajador que está en planilla ingresó a laborar el 20 de agosto, por ejemplo, vamos a calcular nuestra gratis de julio a diciembre del 2021, pero el trabajador ingresó a laborar el 20 de agosto del 2021. Estos días del mes de agosto no se va a considerar, se va a considerar desde el mes de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se va a considerar 4/6. Bien, ¿qué más nos dice la norma? Nos dice, no se considerarán los días que no se consideren tiempo efectivamente laborado, se deducirán a razón de 1/30 de la fracción correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si Pepita, que ha ingresado en agosto, se está considerando solo computable septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero ¿qué pasa si Pepita ha faltado un día en el mes de octubre? Entonces, ya no le voy a pagar a Pepita 4/6 o 4 en base a 4 meses, sino le voy a pagar 3 meses y 29 días. Tengo que restar las inasistencias injustificadas o licencias sin goce de haber. Continuamos con nuestro ejemplo. Acá tenemos fecha de ingreso de Pepito, 10 de octubre del 2020. La fecha de cierre de nuestro cálculo, 31 de diciembre del 2021. La fecha de cálculo de la gratificación de julio a diciembre, el tiempo de cómputo son 180 días que equivale a 6 meses. En este periodo de julio a diciembre, tengo que revisar en la boleta de pago de los trabajadores si ha tenido inasistencias injustificadas o licencias sin goce de haber. En nuestro ejemplo hay 2 inasistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador puede que desde la fecha de ingreso, desde la fecha de julio a diciembre, puede haber tenido, por ejemplo, de repente una inasistencia en julio, otra inasistencia en octubre. Entonces, en el semestre, el trabajador ha tenido 2 inasistencias injustificadas. Teniendo nuestro tiempo computable, que va a ser los 180 menos 2 días de inasistencia, tenemos el tiempo computable 178 días. Bien, tener en cuenta aquí 178 días es lo que le vamos a considerar como pago al trabajador, que equivale a 5 meses y 28 días. Ahora, vamos a ver la remuneración computable. ¿Cuál es la remuneración computable? Tenemos el sueldo, para nuestro ejemplo, 2.000 soles. Asignación familiar, 93 soles. La asignación familiar es el 10% del sueldo mínimo vital. Nuestro sueldo mínimo vital en la actualidad es de 930 soles, por el 10%, 93 soles. Bien, ¿a quiénes se otorga la asignación familiar?
Se otorga a todos los trabajadores en planilla que tienen hijos menores de 18 años y en el caso de ser mayores de 18 años hasta los 24 años, siempre y cuando estén cursando estudios superiores. ¿Y cómo lo demuestran? Con una boleta de notas o con una constancia de matrícula. Después también, ¿qué tenemos que considerar? Si el trabajador ha recibido otros conceptos remunerativos, llámese lo que se llame, pero si los ha percibido consecutivamente o no consecutivo y es de su libre disponibilidad, entonces voy a sumar esos conceptos. Algunos profesionales, por decir, algunos contadores o abogados, de repente el empleador le pregunta al profesional, le dice, quiero aumentar el sueldo del trabajador, pero no quiero que me aumente la carga laboral. ¿Qué concepto le puedo considerar? Y muchas veces el profesional de repente indica y dice, le puedes considerar movilidad o refrigerio. Pero si yo coloco simplemente movilidad, significa que es de su libre disponibilidad porque el trabajador no me va a rendir cuenta. Pero si yo coloco movilidad de supeditada a la asistencia que cubre solo traslado, ahí cambian las cosas, pero también debo tener en cuenta que no sea el importe muy elevado. Tiene que ser de acuerdo a una remuneración urbana, a una movilidad urbana de ida y vuelta, ¿bien? Porque después el inspector de la SUNAT ante una fiscalización te puede tomar como una evasión tributaria si es que es una cantidad muy elevada, ¿bien? Entonces, tener en cuenta cualquier concepto, llámese lo que se llame, si es de su libre disponibilidad del trabajador y lo recibe en forma consecutiva o no consecutiva dentro del semestre, lo recibe más de 3 oportunidades, ese concepto se considera remunerativo para el cálculo de los beneficios sociales. Tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, en nuestro ejemplo, no es horas extras, estamos considerando movilidad de libre disponibilidad que el trabajador lo ha recibido en el mes de julio, lo ha recibido en el mes de octubre y también en el mes de noviembre. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar de los 3 meses porque cumple con lo que indica la norma de haberlo recibido en 3 meses, ya sea continuo o discontinuo. Entonces voy a sumar y lo voy a dividir entre 6. Bien, lo voy a dividir entre 6 y el resultado voy a sumar para mi cálculo de la gratificación ordinaria. Entonces voy a sumar los 2.000 más los 93 más los 211.67 me va a dar un total de remuneración computable de 2.304.67. Continuando con el ejercicio, vamos a tener la remuneración computable y el tiempo computable. Aquí debería ser 180 días, pero como el trabajador ha tenido 2 inasistencias, estamos considerando su tiempo computable 178 días. Entonces, nuestro resultado de la gratificación ordinaria va a ser los 2.304.67 entre 180 multiplicado por los días computables. Vamos a tener el importe de nuestra gratificación. ¿Y qué le vamos a agregar a nuestra gratificación? La norma indica que debemos agregarle el 9% de bonificación extraordinaria. Bien,
Pero también debemos tener en cuenta si el trabajador se encuentra afiliado a una empresa prestadora de salud o EPS, ya no vamos a considerar el 9%, sino el 6.75%. En nuestro ejemplo, el trabajador no está afiliado a una empresa prestadora de salud. Por lo tanto, vamos a considerar en nuestro cálculo el 9% de bonificación. Tenemos los 2.279.06 por el 9% nos da 205.12. Voy a sumar estos dos importes. Voy a tener de gratificación 2.484.17. Va a ser el total de gratificación que tengo que depositar a mi trabajador. ¿Bien? Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, comentar y compartir con tus amigos. Gracias por tu atención. Atentamente, Ceci Gadea, coach en temas de planilla de remuneraciones del régimen general, MIPES y construcción civil. No olvides esta notita de compartirlo con tus amigos. Hasta pronto y éxitos.